Urbe Salvaje, el otro periodismo. www.urbesalvaje.com. Buenas tardes, nos encontramos en un nuevo programa de literatura acá en el taller Emilio Baize, esta vez con un invitado muy entretenido, Marcelo Simonetti. Él es periodista, escritor, también ha incursionado en la dramaturgia, ganador del sexto premio Casa de América en España con este libro, La tradición de Borges, editado en 2005. Marcelo, hagamos una definición primero acerca de ¿qué significa impostor? ¿Que se hace pasar por otra persona? ¿O quién no es? ¿Quién engaña? ¿Es una buena definición para un escritor? ¿Crees tú que es una buena definición? Si somos impostores en alguna medida. Sí. Yo creo que podría ajustarse en la medida que nosotros vivimos vidas que no son reales, en términos de que escribimos ficciones y en alguna medida somos los personajes que habitan esas ficciones. Entonces, a lo mejor desde esa lógica uno podría pensar que toda ficción es también una impostura, ¿no? Y desde esa lógica podríamos ser impostores en términos de que nos vestimos con ropajes ajenos, que son los ropajes de nuestros personajes. Claro. Ahora, bueno, también con el consentimiento del lector, que por supuesto, cae en ese engaño sabiendo... Accede a ese engaño, exactamente. Ahora, en una parte del libro se dice que la verdad no cumple años. El 14 de junio de 1986 muere Borges. ¿Recuerdas ese día? ¿Recuerdas haber escuchado la noticia de la muerte de Borges o estabas en otras actividades y se te pasó? Me pasó un poco como le pasa a los personajes de la novela, porque me enteré de la muerte de Borges, pero estaba más pendiente de lo que ocurría en México, con la Copa del Mundo de fútbol. Entonces fue algo en lo que caí en cuenta con cierto retardo, porque y de hecho fue una de las causas de por qué escribí esta novela, ¿no? El hecho de que en alguna medida el fútbol eclipsaba la muerte de Borges, con el antecedente de que Borges era un personaje que odiaba el fútbol, ¿no? Encontraba un deporte de gente estúpida, ¿no? Decía mucho que no sabía por qué no se les recriminaba a los ingleses el hecho de haber inventado un deporte tan absurdo. Entonces yo te diría que en medio de esa algarabía que generaba esta fiesta del fútbol, a mí me gusta mucho el fútbol, estaba más ocupado de qué hacía Maradona en la cancha que de los funerales de Jorge Luis Borges. Claro. Ahora, ¿consideras que el fútbol le ha dado más alegrías a los pueblos de este continente, más que la literatura? Bueno, ahora apoyado por la televisión y por claro, internet, qué sé yo. Yo diría que sí, o sea, muy a mi pesar, digamos. Me gustaría que fuera al revés. Ahora, bueno, depende también de las circunstancias, ¿no? Porque, por ejemplo... lo decimos con mucho respeto. Por supuesto, ¿no? Para con los futbolistas y los escritores. No, te lo decía porque creo de Galeano en la frase, ¿no? Que el fútbol era la alegría del pueblo. Y en ese sentido, claro, por el hecho de que es más masivo, diría que probablemente el fútbol le ha dado más alegrías a la gente que la literatura, pero en circunstancias especiales como las que vivimos hasta ahora un poco, ¿no? Con la pandemia nos dimos cuenta de la importancia de los libros, ¿no? Y cómo los libros pasaron a ser un refugio ante la situación de encierro en la que vivimos. Ahora, dentro de la lectura del libro hay una idea central ahí que me hizo clic, relacionado con la literatura y la vida, que es como una especie de búsqueda eterna de algo que nunca conseguiremos. Se da un poco en el libro eso, ese anhelo de ser algo que
tal vez nunca vamos a conseguir. Y con los escritores se da mucho. Todos quieren sacar la novela que sea la novela y algunas veces eso no ocurre. No. Como en la vida misma de todo Claro. el mundo. Pero fíjate que, ahora que lo decía, yo me acuerdo que cuando chico yo quería ser astronauta, por ejemplo. Y yo creo que ya no lo conseguí, ¿no? A esta altura de la vida me dio difícil, pero a veces esos proyectos de vida que uno imaginó siendo un niño, siendo adolescente, o un poquito más entrado en años, a veces la literatura nos permite vivir esas vidas que no alcanzamos a consumar en la realidad. Entonces, en alguna medida la literatura viene a suplir o a recomponer esos sueños truncados. Yo tengo una novela que se llama Dibujos de Hiroshima, que salió en el 2020, y ese abuelo, en alguna medida, replica a mis abuelos. Yo tuve, bueno, como la mayoría de la gente, dos abuelos, pero los dos eran cortados por la misma tijera en términos de que eran seres muy hacia adentro, poco dados a las conversaciones. Yo no recuerdo ni una conversación con ellos, a pesar de que ellos fallecieron cuando yo tenía 8 o 10 años. Y en alguna medida, cuando escribí la novela, la escribí pensando en esos abuelos que no tuvieron las conversaciones que yo hubiera querido tener con ellos. Y a través de la novela pude como recomponer esa carencia respecto de las conversaciones que no tuve con ellos, ¿no? El personaje de ese libro en particular vive algo parecido, pero se reconcilia con su abuelo a partir de la reconstrucción de su historia. Y yo en alguna medida me reconcilié con mis abuelos a partir de la escritura de esta novela. De esa novela en particular, que es Dibujos de Hiroshima. Ahora, otra cosa que me llamó mucho la atención es de estos tres personajes, Antonio Libur, Julio, Armando, Jorge y Emilia, es que al final del libro muchas veces, en las últimas páginas, se repite: no podemos dejar que arruinen nuestros sueños. Eso lo dicen tanto Emilia como Jorge Falso. La literatura es un poco también seguir esa senda de que no dejar que nos arruinen nuestros sueños. Me refiero en el hecho tan difícil de escribir bien, publicar, ser conocido. Es un camino arduo. Sí. Bueno, para todo el mundo también. Sí, no, claro, cuando uno mire, está, claro. Pero ¿sabes qué? Yo iría un poquito más allá porque cuando uno se dedica a escribir ficción, lo que hace en el fondo es vaciar el imaginario propio sobre los textos. Y en esa lógica hay ideas, hay obsesiones, hay sueños que están volcados sobre esta historia. Más allá de que toda novela o casi toda novela cuente en una anécdota, en el fondo es un depósito de nuestro imaginario, lo que se vacía en ella. Y en esa lógica, quizás es un territorio libre de las voces ajenas o de quienes quieren imponerte otras realidades. En alguna medida son prototipos del fracaso, ¿no? Los tres personajes no son personajes exitosos, ¿no? Son personajes que fracasan en procura de sus sueños, pero continúan. Exactamente, y le dan una vuelta. El otro día, cuando fue la presentación del libro, que lo presentó Ana Josefa Silva y Antonio Astornón, y Antonio hablaba precisamente de esto, de cómo esta novela era una novela sobre el fracaso, pero cómo ese fracaso se resignificaba. El fracaso como una oportunidad para otra cosa, claro, que no necesariamente es mala. No tendemos a condenar el fracaso, pero muchas veces el éxito tiene también una cara bastante maldita, ¿no? Y a veces el fracaso resulta mucho más edificante o sobrellevable que lo que puede ser el éxito. Claro, porque está también el oficio de escribir, el deseo de triunfar, en no concretar ese sueño, pero insistir. En ese sentido el libro es como una especie de declaración de principio. Yo creo que sí, y ahora que lo menciona,
y no es que esté aprovechando ahora de otros libros que he escrito, pero hay otro que se llama Redman, que sobre el final tiene una frase que dice algo así como: a lo único que no podemos renunciar es a seguir luchando por nuestros sueños. Claro. Aunque perdamos, aunque esos sueños sean arrasados o sean cancelados, creo que a cierto sector de la sociedad, precisamente los sectores no privilegiados, lo único que nos queda es a seguir luchando por esos sueños o por esa idea, a sabiendas de que va a ser muy difícil que aquellos que tienen privilegios cedan esos privilegios o los comparten, ¿no? Me llamó la atención que el falso Borges fuera chileno y no argentino. Hay ahí una especie de crítica a nuestra idiosincrasia chilensis de los últimos 50 años, en el hecho de presentar al falso Borges como chileno. O sea, si la hubo, digamos, no fue del todo consciente, pero, claro. Pero sí lo que hay es, bueno, yo admiro la cultura argentina en su sentido más amplio, ¿no? Me gusta la forma de hacer de los argentinos. Y me gusta sobre todo, dentro de otras cosas, como en Argentina, por ejemplo, la diferencia es algo que se aplaude, que se visibiliza, que se empuja. A diferencia de lo que ocurre acá en este país, ¿no? Donde tú eres diferente y porque ya no, te cancelan o te esconden. Y creo que hay un asunto como de honestidad o de franqueza en las relaciones entre los argentinos en general. Y en ese sentido yo diría que la novela responde un poco a esa admiración por lo que es Argentina como país en términos culturales. Claro, porque yo lo estoy presentando como una especie de crítica, pero también podría ser como una especie de alabanza. O sea, los chilenos se están atreviendo a hacer cosas que nunca antes jamás se atreverían a hacer. Exacto. Están tratando de igualarse a los argentinos. Exactamente. O los igualamos. Claro, bueno, yo creo que nos igualamos en algunas cosas, ¿no? Si miramos obviamente la situación económica de Argentina, aun cuando la nuestra tampoco hoy día es demasiado boyante, sí me parece que en algunos términos nos hemos igualado, pero creo que culturalmente nos falta harto, sí. ¿Ah? a sabiendo de que la sociedad argentina también tiene miles de defectos, pero me gusta como la forma que tienen los argentinos de vivir su vida. Ahora, a su juicio, ¿por qué Emilia se enamora del falso Borges? Porque ¿ella busca el éxito tanto como él? No sé si el éxito, porque ya ahí tendríamos que entrar a definir qué es lo que es éxito, ¿no? Claro. Lo que Emilia quiere es vivir una vida de novela. Ella quiere vivir no quiere la vida cotidiana, rutinaria, sino que ella quiere vivir su vida como si estuviera en una novela. Y por eso convence a Borges, al falso Borges, de que el que murió en Ginebra no es el verdadero, sino que él es el verdadero Borges. Y por eso deja Antonio. Y por eso deja Antonio, claro. Porque Antonio igual no es un escritor demasiado importante, ¿no? Claro. O sea, ha pasado algún tiempo de sus novelas, entre comillas, exitosas, y efectivamente Antonio no le puede brindar esta posibilidad a Emilia de vivir una vida de novela. El que sí se la puede brindar es precisamente Borges, convencido por ella misma de que él es el verdadero Borges. Claro, porque ella realmente está convencida y está enamorada del Borges. Sí, claro, exactamente. O sea, ella apuesta todas sus fichas a ese proyecto de vida, y entre comillas, literario, ¿no? Claro. Ahora, pasando a otro tema, dentro de tu narrativa, ¿existe algún tema tabú? ¿Alguna vez te has dicho, no, mejor no me metas ahí? No, hasta ahora no. Tampoco es que me haya metido en tantas honduras, pero por ejemplo, y vuelvo a mencionar otra novela que ya mencioné, que es Redman.
que ahí es una novela más política, que habla de los detenidos desaparecidos, entre otras cosas, y de los horrores de la dictadura, pero quise hacerlo entregándole al relato una pátina de humor, que me parecía que era complejo hacerlo con un tema tan delicado como los detenidos desaparecidos y los crímenes de la dictadura, y quise jugar un poco con eso, ¿no? Arriesgarme, si bien es un tema tocado, pero no había visto, o sea, yo no leí alguna novela que trabaje también esto, no en clave de humor, pero introduciendo el tema del humor. Ahora tú tienes un podcast de literatura. Sí. Donde conversas con otros escritores. Así es. ¿Cómo es el panorama literario chileno actual? Mira, muy cambiante. No, quizás lo que más me ha llamado la atención es el trabajo de una generación de escritoras sub 40, diría yo, que están escribiendo libros o ficciones que a mí al menos me interesan y que me parecen relevantes, más allá que sintonicen con todo el tema del movimiento feminista. Hay un imaginario que se está volcando sobre las novelas y los libros de cuentos que yo diría que antes no estaba o no se veía con tanta claridad. ¿Como una especie de renacimiento del cuento? Con miradas distintas, con lógicas distintas. Si bien a mí no me gusta ponerle apellido a las narrativas, o sea, hablar de narrativa masculina o femenina, creo que hay una sensibilidad en este grupo de escritoras sub 40 que yo no lo había visto con tanta claridad antes, y que en alguna medida están renovando, creo yo, la narrativa chilena. Te hablo de escritoras como María José Navia, por ejemplo, la Carolina Brown. Voy a incluir a alguien que no es sub 40, pero que está también dentro de este mismo movimiento, que es Maigo Suárez, Mónica Druili, Arelis Uribe. Hay un grupo importante de mujeres que están poniendo temas que a lo mejor antes no se tocaban con la intensidad y con la claridad que hoy día se tocan, y eso me gusta. Yo diría que eso considero que es como lo más relevante que marca hoy día la narrativa chilena. Una nueva generación. Una nueva generación, que sí, toca temas que antes no se tocaban. Exacto, sí, y está bien empleado el término generación porque hay concordancia de edad. Exactamente, el tema de edad, el tema de ciertos tópicos y de ciertas miradas que confluyen o que son coincidentes en distintas novelas. De tus palabras puedo deducir que los hombres se han quedado un poco atrás, entonces. ¿O han aparecido con yo creo que han aparecido menos. Yo creo que han aparecido menos. También hay una circunstancia que ha propiciado esta irrupción de las escritoras, que antes habían sido bien invisibilizadas. Y en esa lógica creo que hoy lucen más las escritoras que los escritores. Cuando escribiste este libro, ¿pensaste que podía ganar algún premio? Tenías la esperanza, pero no sabías. Claro, claro, ya desde cuando ¿te sorprendió el premio? Sí, me sorprendió porque no es que haya escrito la novela para el concurso, sino que uno escribe y después cuando terminas vas buscando, bueno, a ver dónde puedo mandar esto para que tenga alguna retribución o darle más visibilidad. Y lo mandé, claro, con la esperanza de que pudiera ganar, pero sabiendo de que era muy difícil ganar. Y claro, bueno, siempre una sorpresa cuando uno lo llama por teléfono para decirle que gana un premio como este. ¿Y qué sorpresa te provocó la crítica que se hizo en el país? ¿Te llamó la atención algo de lo que...? Mira, yo creo que uno de los atributos de la crítica en general tiene que ver con la posibilidad de descubrir cosas que por ahí el autor no las tenía tan claras, digamos, al momento de escribir el libro, o que te enseñe cosas, ¿no? Que te diga, mira, a lo mejor esto pudo haberlo hecho de otra manera. Y en esa lógica me gustó mucho la lectura que hizo el crítico del país, que
J. Ernesto Ayala Vic, que planteaba que esta novela le permitía a Borges vivir la historia de amor que nunca vivió. Claro. Y eso me pareció interesante porque aun cuando no era una idea consciente al momento de escribir la novela, yo siempre me pregunté eso, ¿no? O sea, Borges igual tuvo algunas historias de amor, pero siempre se le muestra como un personaje que en términos amorosos era más bien retraído, ¿no? Un tipo más bien ensimismado. Y me hubiera gustado que tuviera otro, no sé si en la novela aparece, ¿no? Pero que tuviera como una muerte distinta a la que tuvo. Yo no sé en realidad el tipo de relación que tenía con María Kodama. Exactamente, con María Kodama. Pero creo que esa vida, o a la caricatura de esa vida, porque una vez se alimenta de caricatura, le hubiera hecho bien una pasión tormentosa y salvaje, ¿no? Que en alguna medida la vive acá, bueno, no la vive él, la vive el falso Borges, ¿no es cierto? Ya convertido en el Borges verdadero. ¿Notas grandes diferencias entre la crítica literaria en Europa, en España, con la crítica literaria chilena? Pucha, es que claro, no he hecho como un análisis comparativo. Y no hay tantos críticos. Y no hay tantos críticos, pero ¿sabes lo que he hecho de menos? Es el tema de lo que te decía recién, ¿no? El crítico en función de ser alguien que contribuya al desarrollo de un escritor. Por momentos siento que la crítica acá pasa por cortar cabezas. Cortar cabezas, claro, o poner a alguien en un pedestal, pero esa labor formativa que no sé si debería, pero a mí me gustaría que el crítico tuviera respecto de los escritores, no la veo tan clara en nuestro país. ¿En qué proyectos estás ahora literarios? Mira, ¿son muchos? ¿Escribes muchas cosas o te concentras? Trato de escribir como dos cosas a la vez o dos o tres cosas a la vez, ¿no? Entonces cuando me aburro uno paso a la otra, y en ese sentido como lector también soy bien promiscuo. Pero ahora estoy abocado, y digo ahora porque tengo que entregarla en noviembre, ya me dieron un plazo, tenía que entregarla en agosto, no la entregué, y en noviembre ya se cumple el plazo casi fatal, que es una biografía sobre Pedro Lemebel, que estoy escribiendo para Planeta, junto a Giovanna Skármeta, que fue agente literaria de Pedro y también muy amiga de él. Me parece que ha hecho una cantidad considerable de entrevistas. Sí, harto. 60 entrevistas más o menos, tratando de reclutar a los personajes más relevantes y con el fin de poder mostrar a un Pedro que se aleje un poco de la caricatura con la que a veces se le presenta, ¿no? Digo, porque como estamos trabajando a cuatro manos, descubierto un personaje tremendamente lúcido, o sea, las cosas que empujaron el estallido del 2019, ya Pedro le venía hablando a fines de los 90. Y más allá de la caricatura de la loca con la que a veces se le presenta, fue un tipo de una calidad humana importante, que se la jugó políticamente, pocos saben, pero Pedro colaboró con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, bueno, algo de eso se ve en la novela Tengo miedo torero, de la película. Pero lo que él hizo con el Frente va mucho más allá de lo que hasta ahora se conoce. ¿Y eso se trata bastante en el...? Hay un capítulo dedicado a eso en la biografía. Absolutamente desconocido. Sí. Salvo los amigos. Exacto, más cercanos. Y ni siquiera los amigos más cercanos. Entonces hemos descubierto a un Pedro que se aleja del Pedro que hasta ahora se conoce, ¿no? O sea, lo que más te llamó la atención fue la lucidez para anticiparse a algunos hechos políticos. Sí, porque es que yo a medida que hemos entrevistado a gente que lo conoció, repasado su crónica, leído entrevistas, nos damos cuenta de que es un tipo que leyó Chile
en los 90 de una manera súper lúcida, ¿no? Porque él tenía muy claro cómo es este país. Y eso me llama, o sea, a mí me llama poderosamente la atención, ¿no? Y además que en su momento él fue despreciado, ¿no? El canon de la literatura chilena de aquel entonces, que estaba marcado por la nueva narrativa, siempre lo vieron menos, ¿no? Y sin embargo, y creo que algo que dice uno de los entrevistados, muchos quisieron escribir la gran novela de la dictadura y no lo hicieron, pero Pedro con sus crónicas la escribió, ¿no? Ahí está la dictadura tratada de manera casi caleidoscópica. Exactamente. Ahora, ¿te sientes feliz de escribir no ficción? ¿Es un descanso? Mira, es que yo igual hago periodismo, bueno, soy periodista de formación, tengo esta parte importante, a esta altura casi los 2 pies en la literatura de ficción, y en general me gusta tanto la ficción como la no ficción. Lo que sí debo confesar que como acá tenemos que apegarnos a ciertos hechos, a las declaraciones que nos hacen las personas que entrevistamos, más contenido, ¿no? Exactamente, es más difícil, ¿no? Porque no es solo imaginario, ¿no? Acá hay un imaginario que está orientado, enfocado a retratar una vida, ¿ah? que vivió ciertos hitos objetivos, ¿no es cierto? Y hay que ceñirse a eso. Me resulta más difícil que escribir ficción, ¿no? Porque y una comparación que antes hacía entre el periodismo y la literatura, ¿no? Para mí el periodismo es una cancha de fútbol, ¿no? con los límites bien marcados, y la literatura es un descampado abierto donde puedo correr a mis anchas. Bueno, Marcelo, quisiera agradecerte el hecho de que hayamos conversado acerca de la tradición de Borges y espero de que el próximo libro de Lemebel sea un éxito completo y que lo podamos leer lo más pronto posible. Sí, la fecha es marzo del 2023, así que esperamos llegar. Estamos ansiosos entonces por leer ese libro de Lemebel. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti. Urbe Salvaje, el otro periodismo. www.urbesalvaje.com